Pandemia, una palabra que cambió el rumbo de nuestras vidas, pero ¿sabemos realmente qué significa? Según la Organización Mundial de la Salud, una pandemia ocurre cuando una enfermedad se propaga a nivel mundial, afectando a gran parte de la población. Un brote es el inicio, un foco pequeño. Una epidemia ocurre cuando ese brote crece y se extiende a una región o país, pero una pandemia cruza fronteras, no distingue raza, edad ni país. Entender su origen no solo es cuestión científica, es una forma de evitar que la historia se repita. Las pandemias no son nuevas, han acompañado a la humanidad desde siempre, dejando huellas profundas. En el siglo XIX, la peste negra devastó Europa, transmitida por pulgas en ratas. Mató a casi una tercera parte de Europa, según el historiador Ole Benedicto. No solo fue una tragedia sanitaria, también cambió la estructura social. El feudalismo colapsó y surgió una nueva visión del mundo. Siglos después, en 1918, la gripe española golpeó al mundo cuando aún no sanaban las heridas de la Primera Guerra Mundial. Murieron hasta 100 millones de personas, principalmente adultos y jóvenes. Décadas después, el mundo enfrentó una pandemia silenciosa, la SIDA. El miedo y la desinformación fueron tan peligrosos como el virus mismo, pero también inspiró una revolución médica y social, como dice Sharp y Ham. Entender sus orígenes nos enseñó cómo los virus pueden adaptarse y persistir. La mayoría de las pandemias nacen en un punto común. La naturaleza detrás de cada virus hay una historia de evolución y oportunidad. Los virus de ARN, como la influenza o el coronavirus, mutan rápidamente. Esa velocidad genética les da poder y también los hace impredecibles. A esto se le llama zoonosis, cuando un virus salta de un animal a un humano. Según el Wenger y colaboradores, murciélagos, aves y roedores son los reservorios más comunes. El problema no es solo el virus, sino nuestro contacto con ellos. Deforestamos, comerciamos con animales, invadimos ecosistemas y al hacerlo rompemos barreras naturales. Cada contacto, cada mercado, cada jaula es una oportunidad para un nuevo salto. Una simple mutación puede cambiarlo todo. Un nuevo receptor, una nueva proteína, una nueva pandemia. Las pandemias no solo nacen del virus, también nacen de nosotros. Vivimos más cerca que nunca. Viajamos más rápido que nunca. La globalización convierte un brote local en un problema mundial de cuestión de días. El cambio climático altera los ecosistemas. Mueve vectores como mosquitos o garrapatas a nuevas zonas, y la deforestación obliga a miles de especies a buscar refugio más cerca de nosotros. Como explica Alexander, el comportamiento humano en la frontera entre lo urbano y lo salvaje es una detonante silenciosa. La pandemia no surge solo en laboratorios ni selvas lejanas, surge en nuestra forma de vivir. En 2020 el mundo se detuvo. El SARS-CoV-2, un virus nacido probablemente en murciélagos, se convirtió en el protagonista de la mayor crisis sanitaria del siglo XXI. La secuencia del virus fue publicada en enero de 2020, lo que permitió rastrear su evolución casi en tiempo real. Científicos de todo el mundo, como los citados por Concha Tosota, comenzaron a vigilar cada mutación, cada variante. La vigilancia genómica permitió detectar variantes antes de que se causaran olas de contagio, pero también mostró una verdad incómoda. En América Latina solo se secuenció el 0.7% de los casos, según los datos de 2023. La desigualdad científica también puede ser mortal. De esta experiencia aprendimos algo, que compartir datos salva vidas, que los retrasos cuestan, y que la cooperación global no es una opción, es una necesidad. Las pandemias no se pueden evitar completamente, pero sí se pueden prevenir, controlar y mitigar. Las vacunas son la herramienta más poderosa. Las cuarentenas y mascarillas son barreras simples pero efectivas. Y la tecnología es nuestro nuevo aliado, desde pruebas rápidas hasta monitoreo del virus en aguas residuales, como muestran estudios recientes en Nature Communications. La vigilancia no solo se hace en hospitales, también en el drenaje, en los aeropuertos y pronto quizás en nuestros teléfonos.
pero ninguna herramienta funciona sin confianza, sin cooperación y sin ciencia abierta. Cada pandemia pone a prueba algo más que nuestros sistemas de salud, pone a prueba nuestra humanidad. El acceso de vacunas no fue igual para todos. Los países de ingresos bajos recibieron sus primeras dosis meses después que las naciones ricas. También hubo decisiones difíciles: cerrar fronteras, restringir libertades, priorizar vidas. Como señala Agustín 2020, la línea entre seguridad y derechos humanos es delgada. Mientras tanto, la desinformación se propaga más rápido que el virus. Falsas curas, teorías conspirativas, miedo. La ciencia puede salvarnos, pero solo si aprendemos a confiar en ella. Las pandemias no son castigos, son señales. Nos recuerdan que la humanidad no está por encima de la naturaleza, sino dentro de ella. Según el National Institutes of Health, la mayoría de las pandemias surgen por transmisión zoonótica y se agravan por desigualdad y fragilidad en los sistemas de salud. La prevención comienza mucho antes del primer contagio, cuando protegemos los ecosistemas, invertimos en ciencia y entendemos que la salud del planeta es nuestra salud. Porque el verdadero antídoto contra la próxima pandemia es no olvidar las lecciones de la anterior. Hola, hoy estamos aquí para hablar del tema de salud, pero específicamente de las pandemias. Hoy estamos con el doctor Luis Miguel Ruiz para servirte. Y le vamos a hacer unas preguntas para que nos diga de su punto de vista qué opina. Muy bien. ¿Podría explicarnos brevemente qué es una pandemia y cómo se diferencia de una epidemia? Fíjate bien, las enfermedades generalmente se pueden presentar en un grupo de personas y generalmente podemos esperar que esas enfermedades se presenten. Esto lo conocemos como enfermedades endémicas. Quiere decir que son propias de un lugar. Ejemplo, aquí en Jalisco hay mucho dengue. Entonces, cuando decimos que el dengue es endémico, quiere decir que esperamos que se presente aquí de manera regular, ¿de acuerdo? Pero nosotros sabemos que el dengue puede presentarse en un cierto número de casos. Te voy a poner un ejemplo chiquito. Vamos a suponer que el dengue puede ser 100 casos. Entonces, cada año esperamos que haya 100 casos de dengue, ¿verdad? Si el próximo año no se presentan 100 y se presentan 150 casos, entonces ya hablamos de que hay un brote epidémico. Quiere decir que los casos, por alguna razón, se están saliendo de control. Están aumentando el número, ¿de acuerdo? Pero seguimos aquí en Jalisco. Si de pronto los casos salen de Jalisco y se van a Colima, se van a Ciudad de México, se van a, no sé, Veracruz y se reparten en toda la República, eso quiere decir que ya no están en el área en la que siempre esperábamos que se presentaran. A esto le llamamos epidemia. ¿Sí me explico? Sí. Y pandemia es cuando esta enfermedad atraviesa fronteras. Es decir, que estos casos salieron tanto de control que abandonan México, se van a Estados Unidos, se van a Europa y abarcan grandes naciones a nivel mundial. Entonces ahí generalmente la proporción cambia de miles a millones a miles de millones. ¿Qué cree usted que aprendimos como sociedad a raíz de la pandemia de COVID-19? Tu pregunta va dirigida a qué aprendimos como ciencias de la salud o qué aprendimos como sociedad. Como sociedad. Como sociedad, creo que tendría que preguntarte a ti qué aprendieron, porque hubo muchos cambios que fueron muy radicales. Ustedes como jóvenes creo que los vivieron de una manera más abrupta. De pronto estuvieron encerrados, de pronto les limitaron ver a sus amigos o hacer las cosas que estaban acostumbrados a hacer. Y hubo cosas como lavarse las manos, lavar los objetos. Entonces, aprendimos que lo más básico es lo que te mantiene saludable. Y cuando ustedes, o cuando tú me dices qué aprendieron, yo te preguntaría, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Lo recuerdan? ¿Lo siguen haciendo? La mayoría de gente ya no lo hace. Nada más cuando se acabó la pandemia ya. Entonces, eso también te da la respuesta porque las pandemias se siguen presentando a lo largo de la historia. No han sido un evento único. Generalmente la población aprende
corrige algunas cosas y luego vuelve nuevamente a la misma conducta y entonces las enfermedades se siguen presentando y presentando. Desde experiencia médica, ¿cuáles considera que son las medidas más efectivas para prevenir futuras pandemias? Quizás te suene como que la respuesta pudiera ser la medicina genómica, el avance en nuevas tecnologías, la implementación de inteligencias artificiales en el diagnóstico, nuevos métodos terapéuticos, diseño de fármacos, que sería lo más top, lo más actual en investigación, pero no. O sea, como la pandemia que acaba de suceder, lo que te queda como aprendizaje es que si la población es cuidadosa de lo más sencillo, lavarse las manos, evitar compartir elementos como lo que comes, como tu bote de agua, limitar el contacto, más cuando somos una población muy grande, la vacunación. Hay personas que actualmente tienen una cultura antivacunas y eso pues tú lo ves en el aumento de casos. Por ejemplo, ahorita hay un brote de sarampión muy importante y esta era una enfermedad que considerábamos erradicada desde los 80. Entonces, ¿qué quiere decir? No nos vamos a ir a cosas complicadas. Para poder contener este tipo de enfermedades necesitamos educación y cultura. Entonces, potenciando las cosas básicas es como lograríamos prevenir. ¿Ustedes siguen todavía las medidas de sanidad aprendidas en la pandemia? ¿Se han vuelto a vacunar del COVID? A veces pensamos que esas medidas eran solo para ese momento, pero en realidad son parte de una nueva cultura de prevención. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Lo que aprendimos en la pandemia no es algo que debamos olvidar, sino algo que debemos mantener para no tener que repetir la historia. Recuerden que la prevención empieza en casa y continúa cada día que decidimos cuidarnos y cuidar a los demás. Esta pregunta es algo repetitiva o que se pudo haber respondido con alguna respuesta anterior, pero creo que las pandemias seguirán ocurriendo y ocurriendo con frecuencia en el futuro. Sí, es un proceso natural. Generalmente las pandemias están derivadas del propio cambio y crecimiento que tienen los microorganismos. Son organismos vivos y como todo ser viviente tienden a tener cambios. Nosotros les llamamos mutaciones. Las mutaciones no son cosas raras como que te salgan alas, cuernos o tengas poderes de superhéroe. Toda la humanidad y todos los animales y seres vivientes hemos mutado a lo largo de años. Algunas mutaciones tardan millones de años en presentarse, otras son a corto plazo y los microorganismos tienden a ir cambiando constantemente. Entonces, si hoy existe una vacuna para el COVID, quizás mañana esa vacuna sea inefectiva y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues diseñar una nueva estrategia y estar prevenidos porque pudiéramos tener una nueva pandemia. Entonces sí, se van a seguir presentando. ¿Cómo afectan las pandemias a la salud mental y emocional de las personas? Tienen un grave impacto en la salud emocional porque generalmente las pandemias vienen acompañadas primero de un gran número de muertes. Entonces generalmente hay grupos que son vulnerables, los más pequeños, menores de 1 año, hasta los 5 años pudiéramos considerar que hay mayor riesgo y de ahí están las personas mayores de 65 años. Entonces, cuando tú de pronto ves que surge una pandemia, vas a ver que se empiezan a morir o tus parientes más jóvenes o tus conocidos más jóvenes o tus conocidos más viejos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer impacto pues es la muerte de todos tus familiares o de la gente que te rodea como amigos, primos. Ese es el primer impacto emocional. Luego vienen las consecuencias de la propia enfermedad. Si es otra enfermedad en la que tengas que estar encerrado, entonces tú lo ves como no puedo hacer las cosas que me gustan, pero las empresas lo ven como que no pueden producir, entonces también hay afectaciones económicas y las afectaciones económicas pues dañan al país y si se daña la economía pues va afectando a las personas, los precios suben, comienza a haber una inflación, entonces el impacto es más allá de la salud. ¿Cómo influye el cambio climático en la aparición de nuevas pandemias? El cambio climático como tal directamente sobre pandemias no tiene una influencia directa,
pero sí los contaminantes, los cambios de temperatura, sí hacen que se propaguen los agentes causales de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un fenómeno meteorológico, hay un huracán que está azotando, me parece que Jamaica, entonces tiene mucha fuerza de aire, mucha cantidad de agua y puede hacer que enfermedades, vamos a suponer que allá existan muchos casos de cólera, entonces puede traer al agente causal en esa cantidad de agua y puede afectar a otra población, ¿va? Entonces esa sería más o menos la manera en cómo impactaría. Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a la población respecto a la prevención y manejo de pandemias? Pues el mensaje es que hagan caso a la información que se da a partir del equipo de salud. O sea, el programa de vacunación es un programa que ha sido efectivo por mucho tiempo y que esta cultura de no vacuna nos está trayendo más problemas que beneficios. Que cumplan con las cuestiones básicas, lavarse las manos, evitar los contactos con tumultos de personas. Son cosas en las que la población, si participa, disminuye mucho el riesgo para que se presenten estas enfermedades.